Hola amigos, les saludamos Jesús Zárate junto a Carlos Justes. Bienvenidos a los 49ers, presentado por Cisco. Los San Francisco 49ers obtienen su sexta victoria consecutiva en un partidazo. En Sunday Night Football derrotaron 42-38 a los Chicago Bears. ¿Cómo estás, Carlos? Pues muy feliz porque creo que es una victoria muy importante porque era contra un equipo que está muy bien coachado, que ha tenido un gran año. Y a pesar de que tal vez en el papel pueda parecer que ninguna de las dos defensivas aparecieron, son tan buenas las ofensivas que también hacen que las defensivas se vean un poquito mermadas por eso. O sea, no estoy diciendo que fue un gran partido en términos defensivos, pero sí creo que funcionó tan bien la ofensiva que incluso hace que, por ejemplo, en el caso de los Bears, la defensiva de los Bears se vea peor de lo que ha sido toda la temporada. O sea, este es un equipo que llegaba con 4 derrotas a San Francisco, que había ganado 11 partidos. O sea, no es cualquier cosa meterles 42 puntos y se logró y te deja en una posición ideal para poder sacar ese último espacio para ganar el partido y ser el primero de la NFC. Por supuesto, ¿no? Realmente un partido muy, muy emocionante, duelo de ofensivas, bien lo mencionabas tú, los Chicago Bears, un rival difícil, por eso tenían el récord idéntico a San Francisco previo a este partido 11-4. Y bueno, Carlos, es el quinto partido esta temporada que ganan los 49ers en horario estelar. Es la primera vez que eso ocurre desde el 2019, ¿no? Entonces los 49ers realmente están diseñados para jugar en horario estelar. Bueno, y ahora tienen uno más, ¿no? Sí, el sábado por la noche ante los Seattle Seahawks. Pero bueno, en este partido realmente, especialmente la ofensiva, ¿no? La ofensiva registró cualquier cantidad de marcas. Por ejemplo, mira, tan solo en la primera mitad de este partido, los 49ers ya tenían 330 yardas totales en la ofensiva. Imagínate nada más de lo que estamos hablando. Sí, habían pasado casi 6 años desde que habían conseguido 28 puntos en una sola primera mitad, ¿no? O sea, y es curioso porque me pongo a pensar, ya en retrospectiva, ¿no? Porque obviamente durante el partido nos preocupó. La primera jugada del partido termina siendo un pick six, que creo que también te complica un poquito las cosas, porque sin ese pick six a lo mejor el marcador sería un poquito más amplio, creo yo, o sea, por la forma en la que funciona la ofensiva. Pero también creo que si Brock no se equivoca en ese pase o esa jugada no sucede, porque también no es culpa completa de Brock Purdy, pero o sea, al final de cuentas la intercepción y el pick six van para él. Yo no sé si eso no como que despierta ese fuego en su interior para que después tenga el partido que tenga. O sea, no estoy diciendo que Brock no hubiera sido igual de competitivo, pero sí creo que hay un elemento de ese error que va al marcador que como que te prende las luces inmediatamente, ¿no? Y después tiene un partidazo. Sí, por supuesto. Y de hecho, ya en yardas totales, al final del partido registraron también su mayor cantidad de la temporada. Los 49ers fueron un total de 496, la mayor cantidad incluso desde el 2023 en un partido del 10 de diciembre, esa vez contra los Seattle Seahawks. Es espectacular lo que está haciendo la ofensiva de San Francisco. Y menciono todo esto, la cantidad de yardas, porque de por sí siempre eso es espectacular, pero más espectacular aún hacerlo sin Kittle y sin Trent Williams, que lo perdiste muy temprano en el partido, en la primera jugada del partido, y así Brock Purdy tuvo un partidazo. Y también contra un equipo, es el campeón de la NFC North. Y no nada más es el campeón de la NFC North, está en una NFC North donde también están los Packers, que también eran los playoffs, y los Detroit Lions, que si es cierto se están peleando los playoffs. Sabemos que es uno de los equipos con las mejores ofensivas de la liga también. Entonces, tener un equipo que estaba en esa división, que está tan complicada, incluso los mismos Vikings, ¿no? O sea, no, por más que no han tenido un buen año, porque Jim McCarthy no tuvo un buen año, son un equipo complicado. Entonces, que el campeón de la NFC North, que jugó una muy buena temporada, viniera para acá y a ese equipo, porque creo que parte de por qué incluso ayer muchos de los detractores de Brock Purdy por fin comenzaron a decir, bueno, si Brock juega a este nivel, creo que me parece que sí es elite, tiene mucho que ver por el equipo contra lo que lo hace. Porque es cierto, en el calendario teníamos equipos que no habían tenido una buena temporada. O sea, los números reflejan diferente ganándole a Chicago que si le hubieras ganado a Arizona o si le hubieras ganado a Tennessee. Le estás ganando uno de los mejores equipos de la liga y le hiciste eso. Y creo que en el momento en el que sucede, justo antes de entrar a los playoffs, para la confianza del equipo es espectacular porque te deja pensar que tienes con qué pelear en lo que resta. Sí, sobre todo lo de Brock Purdy sí es impresionante, Carlos, porque no olvidemos que se perdió 8 partidos por esa lesión en el dedo del pie y ya está jugando en un nivel como si eso no hubiera ocurrido.
tremendo ritmo el que trae Brock Purdy, 24 de 33 para 303 yardas, luego lanzó 3 pases de anotación, registró otros 2 por tierra. Entonces, en los últimos 2 partidos, el de los Colts y este contra Chicago, ya tiene 10 touchdowns en total. Brock Purdy, es impresionante lo que está haciendo. De hecho, también Brock Purdy con esas 303 yardas de pase y los 3 touchdowns también de pase, luego los 2 touchdowns por tierra. Purdy se convierte en el primer mariscal de la franquicia en registrar al menos 300 yardas por pase, luego 3 touchdowns por pase y 2 touchdowns por tierra en un solo partido. Y nada más se convirtió en el primer mariscal de campo en la historia de San Francisco en anotar tener 2 partidos consecutivos con 5 touchdowns. También. Nadie lo había logrado. O sea, ubiquemos que nadie, eso incluye a Joe Montana y a Steve Young, nadie lo había logrado. Y otra vez, lo haces contra un equipo que sí es cierto que estaba complicado, pero que tenía una muy buena defensiva, y después lo haces contra un contendiente de los playoffs. Entonces, creo que le da incluso más valor a cómo está jugando Brock. Así es, y también algo muy importante, además de ese partidazo que tuvo Brock Purdy, es el juego terrestre. Lo habíamos mencionado. Si bien es cierto que esta defensiva de Chicago tiene mucho talento, lidera la liga en intercepciones, así lo demostraron en la primera jugada del partido, lidera la liga al provocar también turnovers, pero sí permite muchas yardas, y eso lo tenía que aprovechar San Francisco. Sobre todo, ellos no defienden bien la carrera. Llegaban a este partido contra los 49ers como la defensiva número 27 contra la carrera, y eso se notó y lo aprovechó San Francisco porque realmente lograron establecer el juego terrestre. De hecho, pues fueron 3 touchdowns por tierra en total, los 2 de Brock Purdy, el touchdown de McCaffrey, y en total fueron 200 yardas por tierra para los 49ers, Carlos. Sí, incluso podrías por ahí medio, o sea, es una jugada extraña, pero podrías más o menos pensar que incluso esa jugada off-script, el touchdown de Kyle, ¿no? De Juszczyk, sí, pues más o menos una jugada como por tierra, ¿no? Porque Brock tiene que salir corriendo, hace una jugada donde elude a un par de defensivos, y cuando hace el amague para correr, deja parados a todos y entonces lanza. Pero al final de cuentas, o sea, no me parece que es una situación definitiva de pase, es como una mezcla de las dos, pero que aprovechas el hecho de que les cuesta trabajo defender la carrera, porque en ese movimiento de no saber a dónde va Brock, que además ya te había notado 2 touchdowns por tierra, acaba aprovechando el pase. Pero qué bueno que mencionas esa jugada, porque esa jugada es de un mariscal de primer nivel. Y cuando te la hacen esa jugada, la están pasando toda la semana. Cuando lo vemos, ¿no? Cuando lo hace Josh Allen, cuando lo hace Lamar Jackson, cuando lo hace Patrick Mahomes, y ahora lo hace Brock Purdy, porque también Brock Purdy es de los mejores mariscales de la NFL. Fue espectacular esa jugada. En la misma transmisión, para los que a lo mejor no sé si sigan las transmisiones en inglés, la transmisión de Sunday Night Football que la hace Chris Collingwood, que es un ex receptor muy famoso de la NFL. Sí. A Chris Collingwood, una parte del meme, ¿no? de la burla que le hacen, es que siempre encuentra la forma de mencionar a Mahomes en cualquier transmisión. Y literalmente vino esa jugada y fue lo primero que pensó. Bueno, cuando la hace Patrick Mahomes, todo el mundo hablamos del todo el fin de semana, pero a lo que me refiero es que va a tu punto. Precisamente esa jugada es tan buena y de un mariscal tan elite que lo mismo que tú decías, seguramente la van a pasar toda la semana, y a eso se refería, ¿no? Pero lo que te decía, aprovechar ese tipo de cosas y sobre todo en el juego terrestre, y ahorita hablamos un poquito más de lo importante que fue McCaffrey también, precisamente para que esas jugadas sucedan, y de Brock a poder analizarlas para poder explotar esos huecos donde corre, fue lo que hizo, ¿no? Que también... Y yo lo dije creo que en la primera mitad, cuando estaba ese toma y daca, digo, no sé qué tanto aguanten los Bears al final, o sea, dónde va a estar un poquito la ventaja, porque la diferencia es que sí, la defensiva de San Francisco se ha roto 2 veces en 2 jugadas grandes, pero pues tiene un poquito más de gas. Y mientras que la defensiva de los Bears pues, se va a comenzar a cansar, porque por ejemplo, creo que fueron tantos que ya ni sé, cuando el 35, antes del 35-35, creo que la serie ofensiva duró casi 9 minutos.
Claro. Entonces, pues era lógico que eso lo tenías que poder aprovechar. Sí, por supuesto. Y bueno, de hecho, sí, ya que mencionas a Christian McCaffrey también, McCaffrey pues registró 23 acarreos y tuvo su mayor cantidad de yardas precisamente por tierra, 140 yardas por tierra para Christian McCaffrey. Ese touchdown que ya les mencionaba también por tierra, donde por cierto Kyle Juszczyk le da un gran bloqueo para que pase Christian McCaffrey tranquilamente. Entonces, sensacional lo que ha hecho este año Christian McCaffrey, amigos. Lo hemos mencionado. Cada episodio, cada semana McCaffrey registra nuevas marcas. Por ejemplo, mira, aquí hay una lista muy interesante, ¿no? Esta es de más touchdowns totales en una temporada en la historia de la franquicia. Esa lista está liderada por Jerry Rice. Jerry Rice casi siempre está liderando todas las listas, y no solo de los 49ers, ¿no? En general de la NFL. De la NFL. Jerry Rice registró 23 touchdowns en la temporada de 1987. En 2023 McCaffrey estuvo a punto de alcanzarlo, se quedó en 21. En 2025 McCaffrey ya está en tercer lugar ahora de esa lista porque obviamente él se quedó en segundo en 2023, pero ahora que está en tercer lugar porque llegó a 17 touchdowns este año. No sé si ya con un partido ya nada más no creo que alcance a Jerry Rice. Ojalá, imagínate. Porque 5 touchdowns de McCaffrey en el último. Pero va a enfrentar una defensa muy difícil como los Seahawks y para anotar tantos touchdowns en un solo partido es muy complicado, pero de cualquier forma tiene mucho mérito que ya tiene 17 touchdowns esta temporada Christian McCaffrey. Sí, creo que ha sido uno de los motores principales de la ofensiva en general, ¿no? Tanto en el tiempo que estuvo Mac como titular, como ahora que está Brock. Y la ventaja de tener a McCaffrey sano. De hecho, me atrevería a decir que, por ejemplo, en este partido vimos como más del McCaffrey que nos acordábamos del 2023, ¿no? Sí. Y Kyle Shanahan había hablado de que McCaffrey no había podido tener estas carreras largas, ¿no? Estos espacios para poder correr impresionante y escaparse. No tanto porque haya perdido el paso, sino porque el hecho de que no había encontrado huecos que le permitieran hacerlo. O sea, él es muy elusivo y lo que quieras, pero si no tiene un espacio grande para poder correr, pues es más fácil que lo alcance, ¿no? Y en el momento que lo tocan, también él sabe cuidarse y sabe que hay yardas que no vale la pena pelear por, algunas que sí, y él va con su experiencia determinando cuáles valen la pena y cuáles no. Y en este partido, sí, de repente se abría el agua y no había quien lo alcanzara. Incluso en espacios donde parecía que podían tocarlo, hizo que fallaran muchas tacleadas. De hecho, en el 2025 es el jugador que más tacleadas ha hecho que se fallen, con más de 100 en solamente esta temporada. Y eso es lo que lo hace que ayude tanto al equipo también, porque además es algo que ya habíamos visto también con las defensivas. El problema para las defensivas de tener a McCaffrey y de que McCaffrey sea McCaffrey es que cualquier movimiento que hace McCaffrey cuando se reacomoda, cuando cambia de posición, cuando cambian de formación, siempre hay una reacción. O sea, siempre es reaccionar a qué tiene que hacer Christian McCaffrey. Y eso abre otras opciones. Caso concreto, ese primer touchdown que hace Brock por tierra, se notaba, no me acuerdo si estaban desde el single back, parecía que iba a ser una carrera, estás en zona de gol, estás en la yarda 2, tira McCaffrey, estaba McCaffrey desde el single back o desde la pistola, no me acuerdo exactamente, pero estaba detrás de Brock. Brock identifica que obviamente van a venir a atacar la caja, que van a tratar de cerrar el gap A y el B, entonces dice, vamos a cambiar la jugada. Cambia la jugada, hace kill, ¿no? Como dicen los audibles de los Niners. Sí. Hace kill, pone a McCaffrey como en la escopeta del lado izquierdo, hace el engaño de que McCaffrey va para adentro con esa jugada y cuando la defensiva se mueve, Brock se queda con la pelota y corre del otro lado. Pero eso no es nada más la visión de Brock de saber que puede hacer eso, sino que él sabe que tienen que cubrir a McCaffrey. O sea, él sabía que no iban a venir directamente por él. Y si en caso que hubiera visto que hay una reacción del otro lado, le deja el balón a McCaffrey y McCaffrey entra solo. Entonces, eso es lo que te da Christian McCaffrey. Es el hecho de poder ayudar también a leer a las defensivas porque haces que las defensivas tengan que reaccionar a McCaffrey. Exactamente. Y donde sí está McCaffrey solo, ya hay dos listas donde está McCaffrey solo, Carlos. Sí. Exactamente. Y creo que va a durar muchos años allí porque, mira, primero vamos con esta. En más toques de balón en una sola temporada, allí ya está en primer lugar. Y ese récord tardó mucho en romperse. Roger Cray lo tenía desde 1988. En esa temporada, él tuvo 386 toques. Estuvo involucrado en 386 jugadas, básicamente, ¿no? Bueno, en este 2025, Christian McCaffrey ya tiene 399.
Y le queda un partido. Sí, exactamente. Por eso te digo, se va a separar aún más y yo creo que esa marca se va a quedar por muchos años. 303 han sido en acarreos y 96 en recepciones. Y esas 96 recepciones nos lleva a la siguiente marca, porque también Roger Craig por muchos años, desde 1985, tenía ese récord de ser el corredor de los 49ers en una sola temporada en la historia de la franquicia en tener más recepciones para un corredor, precisamente. Ahora McCaffrey en 2025 llega y registra 96 y Roger Craig se quedó en 92. Entonces esas 96 recepciones de McCaffrey, las que le puede agregar ahora contra Seattle, pues yo creo que también se van a quedar por mucho tiempo, Carlos. Yo no había nacido cuando ese récord se había impuesto, imagínate. Yo tampoco, imagínate todo el tiempo que ha pasado. Entonces, sí, no, lo de McCaffrey absolutamente espectacular. Y para mí la gran pregunta de este año es si la NFL tendría que ir a revisar quién más ha tenido una temporada espectacular, pero creo que por producción, a mí me parece que le van a dar a McCaffrey the Comeback Player of the Year. O sea, tendría que ser. Tendría que ser. Creo que se lo tiene casi ganado, ¿no? O sea, el cambio de no haber perdido toda la temporada pasada a los números que tiene esta temporada, creo que lo tiene casi ganado. Y va a ser una forma de tratar de elegir también a lo mejor a alguien más para que tenga el jugador ofensivo del año. Porque creo que McCaffrey tiene los números para pelear por el jugador ofensivo del año y quedarse con él como fue en el 2023. Entonces, por ahí, ¿no? Creo que la NFL va a decidir darle el Comeback Player of the Year para que pueda tener un premio y así poder repartir mejor los premios. Porque te digo, creo que ese de comeback lo tiene pero ganado, pero de calle. Sí, por supuesto. Ahora, Jawan Jennings es otro jugador, receptor abierto, que ha estado contribuyendo bastante porque los receptores abiertos pues han tenido muchos problemas este año con lesiones y no ha tenido nunca, o al menos no ha habido esa consistencia de tener a todos juntos todo el año. Jawan Jennings ya está sano ya desde hace varias semanas y lo está demostrando cada partido porque llegó a su 5º partido consecutivo registrando al menos un touchdown y eso no lo hacía un jugador de los 49ers desde Vernon Davis. Desde Vernon Davis, que también registró 5 juegos consecutivos con al menos un touchdown de recepción. Y Vernon no era receptor. Era una ala cerrada. Sí, por eso este es en cuanto a touchdowns de recepción. Claro. Pero digo, o sea, me refiero a que tiene mucho mérito porque a veces, tendrías que ir a revisar cómo funcionan. Porque normalmente las alas cerradas tienen un poco de ventaja en ese sentido. Porque si tú llegas a zona roja y estás dentro de la zona roja, pues tiene una cierta ventaja porque las cerradas más grandes, más fuertes. El mejor amigo del quarterback. Claro, la tiras arriba y dejas que vayan por ella. Pero el hecho de que tengas un receptor que constantemente está haciéndolo, quiere decir que la producción del receptor para correr rutas es absolutamente espectacular. Y creo que Jennings ha tenido eso este año. Sí, fue esa recepción de 38 yardas la que le dio ese touchdown a Jennings. Fueron nada más 2 recepciones en este partido para 42 yardas, pero una de esas fue ese touchdown de 38 en un momento crítico. Con una muy buena asistencia también de Ricky Pearsall en esa jugada. Sí. Porque sí es cierto que Joan la hace toda y corre, pero ese empujoncito que pone Ricky para ponerse en medio del corner o del safety ya en las últimas 2-3 yardas pudo haber sido la diferencia. O sea, a final de cuentas, creo que dejaste mucho tiempo en el reloj, ¿no? Entre comillas, que si paran a Joan ahí en la yarda 2 y seguramente de todas maneras anotas, pues lo hubieras matado más al reloj. Pero también estaba la posibilidad de que no anotaras, porque en el momento que te detienen ya ese set de downs no sabes qué va a pasar. Entonces, esa pequeña ayudita de Ricky para que pudiera conseguir esas 2 yardas extra, Joan, fue espectacular. De acuerdo. Ahora mencionábamos que no estuvo Kittle en este partido, pero Jake Tonjes otra vez, amigos, otra vez Jake Tonjes levantó la mano como lo ha hecho en los partidos que Kittle también, porque Kittle antes de este juego ya se había perdido 5 juegos por esa lesión en el tendón de la corva. Para este partido estaba lesionado del tobillo y por eso no jugó, pero Jake Tonjes apareció, Carlos, y registró 7 recepciones. De hecho, él registra el primer touchdown de la noche ante Chicago cuando se empata el juego 7-7. Entonces fueron 7 recepciones para 60 yardas. Esas 60 yardas de recepción son las más altas de Tonjes en un partido en su carrera. Y ese touchdown que te mencionaba, que ya son 5 touchdowns esta temporada para Tonjes. Y al final le preguntaban cómo se sintió en este partido, que de cierta manera pues podemos decir que era algo especial para él porque él había sido cortado por los Chicago Bears. No lo olvidemos. Y lo de Tonjes es sensacional, ¿no? Levantando la mano cada que le ha tocado cubrir a Kittle, que es una tarea enorme. Y bueno, Brock al final del partido, digo, no fue como flores directas sobre Jake, pero
Brock está hablando que la situación en la que está San Francisco es gracias literalmente a todos. Sí. O sea, dice, este equipo ha tenido que mostrar resiliencia y la forma de hacerlo es que tienes que tener esa mentalidad de que the next man up, o sea, el jugador que sigue tiene que venir y producir. Y así es como el equipo ha podido salir adelante, porque otra vez, con todas las lesiones y todas las situaciones que han pasado, pensar que San Francisco está 13-4 es realmente 12-4. Bueno, 12-4 es una locura. Ya mero, Carlos. 12-4 es una locura. O sea, porque cualquier otro equipo, y lo vimos de otra vez, siempre lo digo cada semana, cuando lo ves que pasa en otros equipos, no pueden conseguir esas cosas. Y Jake es la prueba fehaciente de eso. Porque George estuvo fuera 6 partidos al principio y luego ahora otra vez no está. Y de todas maneras, la posición de ala cerrada no ha sido un problema para los 49ers. O sea, igual produce, igual anota, igual bloquea, porque tanto él como Luke, cuando le toca hacerlo en ese intercambio también, ¿no? Porque Luke Farrell hace un gran trabajo bloqueando, hace una diferencia. Y creo que el equipo de eso se ha podido nutrir y por eso lo de Jake es tan importante, ¿no? O sea, creo que este año, porque uno normalmente hace burla con los equipos, y me estoy adelantando, pero digo, pase lo que pase, y es una temporada ganadora y va a tener muchos positivos. Entonces, siempre que ganas algo, ¿no? Normalmente uno a veces se burla un poquito, ¿no? De que los que más se festejan normalmente son los de la banca, ¿no? O sea, los jugadores de la banca están felices y a veces no ven ni el campo. Esta temporada en San Francisco eso no existe. O sea, literalmente todos los jugadores han tenido que contribuir. Entonces, si se llegan a ganar algo, se lo merecen todos. O sea, literalmente no. Ahora sí no fue como que pusiste tu nombre en el, ¿no? Que dicen que los trabajos en equipo hay quien nada más pone el nombre. En la escuela. En la escuela y se lleva la calificación. Acá no, acá todos han contribuido y todos lo tendrían muy bien merecido. Así es. De hecho, en esa jugada, obviamente, gran parte del mérito pues se lo lleva Brock Purdy, la que estábamos mencionando al principio, donde se quitan los dos defensores de Chicago, pero también Kyle Juszczyk colaboró con 2 recepciones, 14 yardas, y él fue el que atrapó ese pase de 6 yardas que le lanzó Brock Purdy precisamente en esa jugada, pero tiene mérito porque Juszczyk obviamente se da cuenta que Brock va a empezar a improvisar y empieza a correr. Entonces, eso también tiene mucho mérito, Carlos. No, y los bloqueos que hace, porque abre el bloqueo para que Christian consiga el touchdown. Hace un bloqueo para que Brock consiga el touchdown del otro lado. O sea, primero ya sabemos, ¿no? Kyle, en su papel de fullback, que su primera responsabilidad es ir y abrir ese bloque y ser el lead blocker y poder establecer las carreras y las jugadas por tierra. Lo hace absolutamente espectacular, pero además con toda su experiencia sabe cómo responder, ¿no? Y a veces, y ahorita que hablemos de la defensiva, creo que es un punto muy importante. Tienes tanto tiempo ya junto con el equipo, con los coaches, con tu mariscal de campo, que te permite hacer esas cosas, que sabes dónde le puedes ayudar. Porque para mí la gran diferencia es, por ejemplo, la última jugada de Chicago. Es lo que te iba a mencionar. O sea, es la diferencia con DJ Moore, que no corrió. O sea, él sabía que estaba abierto, todo bien. Pues qué bueno, para nosotros qué bueno que no corrió. Claro, pero tío, DJ Moore, o sea, yo estoy abierto, ¿no? Aquí estoy, pero no se puso en una situación donde le podía ayudar a su quarterback. Y esa desconexión no viene porque DJ no se lleve bien con Caleb Williams, simplemente porque en el trabajo día a día, en el tiempo que pasas junto, pues hay cosas que todavía no son naturales. Entonces, pues estoy abierto, sí, pero tienes que venir. Y acá fue al revés. Kyle, con toda la experiencia que tiene, lo identifica muy bien, dice dónde le puedo ayudar a Brock, se pone en una situación para hacerlo y entonces lo consigue. Sí, por eso muchas veces vemos que cuando los mariscales hacen eso, empiezan a dirigir el tráfico, ¿no? Como muévete tú para allá, tú para allá, y cuando van corriendo, ¿no? Para lanzarle el balón, pero tú mencionabas la defensiva y definitivamente pues este partido no fue bueno. Para la defensiva se permitieron 38 puntos. Normalmente hemos mencionado que la clave es que en los otros partidos que se doblaba, pero no se rompía. Aquí sí se rompió muy seguido en este partido. Lo bueno fue que en la última jugada allí no se rompió, allí lograron detenerlos, pero fueron 38 puntos, Carlos, y de hecho pues lo más destacable es que Tyron Betún lideró nuevamente al equipo en tacleadas con 11, pero realmente no hubo una jugada grande, ¿no? Que ayudara a la ofensiva. Sí, bueno, la última, ¿no? La última, pues. O sea, y también creo que la otra cosa que se le puede dar mérito es al drive anterior. O sea, el penúltimo drive. Pero los limitan a un solo gol de campo. Esa también fue muy buena. El penúltimo drive tiene mucho que ver porque creo que es también donde hace un buen setup para que el equipo pueda tener ese último drive, irse arriba
y obligar entonces a Chicago a que no fuera por un gol de campo, porque entonces hubiera sido diferente, ¿no? Y creo que en esas dos responden bien. De hecho, arrancaron bien. ¿Te acuerdas que arrancaron provocando dos, tres y fuera de manera consecutiva a Chicago? Y ya después, cuando Chicago empezó a entrar en ritmo, es cuando les costó mucho trabajo detenerlos. Por eso digo, a lo mejor hay cosas que de repente por el marcador se van perdiendo. Y lo mismo, porque tienes que regresar pierdes a Upton Stout, pierdes a Keon White, no estaba Renardo Green, más las que ya no las vamos a seguir repitiendo porque no han estado toda la temporada. Pero digo, en este partido, Keon White, Upton Stout, que no estaban, y Renardo, que no puede empezar, pues son otros 3 titulares que ya no tienes otra vez, ¿no? Y eso también pues, pasa factura. Y de todas maneras porque al final de cuentas, cuando ves que el partido ya está así, lo que necesitabas era, al final, ¿no? Está Fred Warner en la cancha con Salah, se abrazan y le dice, find a way. We found a way. Encontraste la manera. O sea, hay que encontrar la manera, y esa era la manera. Y tiene que ver un poquito también con cómo maneja el reloj Chicago, de repente se pierde al final, y eso también ayuda a los Niners. Yetur Gross-Matos, de hecho, también tuvo mucho que ver en esa última jugada, porque él fue el que ejerce la presión. Yo a primera vista pensé que había sido Okuano, pero fue Yetur Gross-Matos, porque fíjate cómo fue esa última jugada, allí lo manejó muy bien. Mandaron, si mal no recuerdo, mandaron a 2 a la carga, ¿te acuerdas? Y luego los linieros defensivos por fuera se fueron a la zona de anotación, incluyendo a Okuano y a Yetur Gross-Matos. Cuando Caleb Williams se sale del bolsillo hacia la izquierda. Con una muy buena presión de Bryce Huff. Sí, exactamente. Porque eso es lo que lo obliga a salirse. Exactamente. Primero Huff llega, lo presiona y lo obliga a que se salga. Y luego cuando Yetur Gross-Matos se da cuenta que no tiene nada de presión y que a lo mejor sabemos que es Caleb Williams, quizás puede correr y él mismo anotar el touchdown, va y lo presiona y lo obliga a que lance ese pase que al final es incompleto. Y también lo toca, porque el hecho de que tenga Yetur encima hace que el momentum o la inercia de Caleb sea hacia atrás, porque Caleb tiene un muy buen brazo. Sí. Si no lo llega a tocar Yetur, yo creo que sí, o sea, sí hubiera podido tener mucho más fuerza en ese pase para que entrara justo en esa zona. En el momento en que lo choca y está ya de espaldas, cuando lanza, lo manda a la zona que es, pero ya lo tira al piso. Claro. Y creo que la otra cosa que fue un factor, y la mencionamos en la transmisión, a mí no me gustó ese timeout que pidieron cuando los Niners consiguen ese primero y 10. ¿Te acuerdas que te dije? Sí. Que es cierto, a lo mejor les hubiera bajado más en el reloj y se hubiera traducido a que al final no hubiera podido conseguir ni esos 4 segundos para hacer esa última jugada. Pero sí creo que si les hubiera sobrado ese timeout, hubieran podido planear esa jugada mejor. Claro. Y en ese momento dije, es que no valía la pena taparlos en ese primer down. O sea, en el momento, estaba bien que los taparas en primero y el segundo, pensando que si los detienes en tercero o en cuarto, los obligas a patear, te sobra tiempo. Pero en el momento en el que los Niners pasaron esa línea, no valía la pena tapar ese con un último timeout, porque te quedabas sin timeout y los Niners iban a seguir avanzando. Entonces era mejor guardarlo. De todas maneras te van a comenzar a comer el tiempo. Entonces creo que sí, ahí le hubiera podido ayudar a los Bears, porque esas últimas 3 jugadas las tienen que sacar en el no huddle offense, ¿no? Ya en el 2-minute drill, y se equivocan en esa última. Entonces, creo que fue un error combinado de un equipo que además, otra vez, es muy bueno, pero que también la defensiva en teoría te obliga también a hacer un poquito de esas cosas, porque como mencionamos, arrancaron muy bien, después entró en ritmo la ofensiva de los Bears, que otra vez está muy bien coachada, tiene muy buenas piezas, corre muy bien el balón, tiene un mariscal de campo con muchísimo talento y tiene uno de los mejores coaches, o por lo menos las mejores mentes ofensivas de la NFL en la banca. Entonces también no iba a ser fácil para la defensiva, pero sí hay cosas que deberían poderse corregir. Y digo, las otras para mí tienen mucho que ver la salida. Digo, en el momento en que Keon White sale y ya no tienes esa presión, y en el momento en que Upton Stout, que había tenido un buen partido, que había sido parte importante de esas primeras 3 y fuera, tampoco está por la conmoción, se complican las cosas todavía más. Entonces con eso que me dices también da esperanzas de cierta manera, porque obviamente, pues siendo realistas, no vamos a tener la super defensa que tenemos cuando está Fred Warner y Bosa en el campo. Todos lo sabemos, ¿no? Cuando están ellos en el campo, sabemos que es una defensa de campeonato. Pero eso no lo tenemos. Sin embargo, eso que mencionas es muy importante ahora de cara a este partido con Seattle, de cara a los playoffs, porque eso sí va a ser clave que la defensiva siga con esa línea que estábamos mencionando, ¿no? Que quizás se va a doblar, quizás va a permitir que los rivales lleguen seguido a la zona roja, pero que no se rompa
a tanto como en este partido contra Chicago, donde se permitieron esos 38 puntos. Y uno de esos touchdowns, claro, también fue el pick six, pero en general pues avanzó relativamente fácil Chicago. Pero tú mencionas a jugadores como Upton Stout, como Keon White, va a ser clave su recuperación. Lo de Upton Stout dijo Kyle Shanahan que es por conmoción cerebral, entonces va a estar en el protocolo, ojalá pueda salir esta misma semana. Sabemos que también se complica porque es una semana corta al jugar en sábado. Keon White, lo de él es un problema en la ingle, pero a lo que voy con esto, a estas alturas ya no te puedes dar el lujo de perder más jugadores, porque básicamente, Carlos, por increíble que parezca, pues, pero sí se está quedando sin jugadores la defensiva. Sí. Con tantas lesiones. Pero eso había pasado desde el principio. De hecho, o sea, tanto en ofensiva como en defensiva, llegó un momento que estabas ya en lo último y o sea, por ejemplo, en los linebackers, o sea, Curtis se le había lastimado, Tatum se había lastimado, o sea, literalmente ya estabas o sea, pensando que, ok, sí, va a estar Luke Gifford, pero, o sea, que no le pase nada a Luke, porque además Luke es importantísimo en equipos especiales. Y ahora es el último que me queda para que esté jugando en la posición de linebacker. Entonces, ¿te acuerdas cuando solamente ya quedaba de my linebacker Curtis Robinson, que era el de la tercera unidad ya? Imagínate, ¿no? Las lesiones realmente han sido una pesadilla para la defensiva de los 49ers. Incluso en este partido a la ofensiva se le agregó otro jugador clave y estoy hablando de Trent Williams. Entonces para esta semana va a ser muy importante ver de cerca qué ocurre con Trent Williams. Él tiene un problema en el tendón de la corva. Ojalá pueda regresar para jugar el sábado contra Seattle, porque Seattle tiene un excelente pass rush y vas a necesitar de Trent Williams. Y ahora que menciona Trent Williams, también quiero darle mucho crédito a Austin Pleasants, que fue el hombre que le tocó suplir en este partido contra los Bears a Trent Williams y hizo un buen trabajo también. Y ojo que tiene también tiene buen pass rush el equipo de los Bears. O sea, no es como que no detuvieron. No es como que. Booker, viste que le bloqueó ¿cuántos fueron? 2 pases a Purdy, ¿no? Está Booker, está Sweat. Sí. O sea, no es cualquier cosa también el pass rush de los Osos. O sea, lo que me refiero es que de repente. Lo mismo, y regresando a la ofensiva, dimensionar que le hayas podido anotar 42 puntos a este equipo otra vez que lidera en turnovers, en intercepciones, y que literalmente los hiciste ver como si fueran el equipo de práctica, es una gran aliciente para el equipo. Digo, pensando en que los partidos que tienes que ganar, porque otra vez, y voy a repetir algo que también lo dije el fin de semana, que por ahí tuvimos no desacuerdo, pero hablamos de él un ratito, es que vas a jugar contra los Seahawks, es verdad. Sí. Y les quieres ganar, pero no les tienes que ganar, ¿no? Eso lo he venido diciendo. El hecho de que ya conseguiste el pasaporte, o sea, me refiero por el hecho de que tienes que recuperar las piezas. O sea, el partido que importa no es este. El partido que importa es el que sigue. Este importa porque es el que tienes en puerta y porque te da la posibilidad de conseguir ese primer seed que te daría un poquito más de descanso, que te da tiempo de recuperar jugadores para llegar mejor preparado a la divisional. Eso es cierto. Y por eso lo quieres ganar y vas a salir a ganarlo y la mentalidad es yo quiero ser el primer seed y además le tengo que ganar a todos. Pero al final de cuentas, por cualquier razón, si tienes muchas piezas fuera y te estás enfrentando a uno de los mejores equipos de la liga, que tiene una de las mejores defensivas, pero ojo, que no creo que anote tantos puntos, que esa es una gran ventaja, si te vas a enfrentar a ese tipo de equipo, que además lo conoces a la perfección, porque lo ves 2 veces al año, todos los años, si por cualquier caso no llegaras a ganar ese partido, no importa, ya estás en los playoffs y vas a tratar de recuperar jugadores para estar en los playoffs, porque al final de cuentas esos jugadores que se van a perder este partido, pues están recuperándose una semana más. O sea, al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Tienen esa semana, nomás no tendrían esa semana extra sin partido para prepararse para la siguiente. Eso es lo que es importante y por lo que quieres ese primer seed. Pero los que se puedan recuperar se van a recuperar. Y los que tengan lesiones más fuertes, que ojalá no sea el caso de ninguno, pues de todas maneras no te serviría mucho la semana extra, porque si tienes por ejemplo, en el caso de Trent, otra vez toco madera, ¿no? Pero si el grado del tendón de la corva es muy alto, son 5 o 6 semanas, ¿qué diferencia hace esa semana extra? Tú no lo vas a tener, ¿no? En cambio, si es una lesión corta, bueno, pues una semana, estamos bien. A lo mejor si no juega contra Seattle, se alcanza a recuperar, prepara la siguiente y de todas maneras estás listo para el comodín. Entonces, creo que por eso este partido en particular y el que sigue van a demostrar realmente de qué estás hecho. Porque te digo, si puedes volver a sacar un resultado positivo con todas esas ausencias, en el momento en que recuperes, no a todos, pero a 2 o 3, o sea, puedes pensar en cosas grandes. Por supuesto, y todo está listo, Carlos, porque además en ese partido se van a estrenar los nuevos uniformes.
Yo quiero ver, la verdad, ojo, siempre hemos dicho, acabamos de jugar el partido con el retro, ¿no? O sea, hay dos. Del 94, sí. Porque tenemos contra los Bears. Para que sepan cómo los define la liga, tenemos el de local, que es el de siempre, ¿no? El rojo con dorado, con el que dice 49ers aquí, con los números como muy varsity, muy cuadraditos. Tenemos el de visita, que es el blanco con las fundas en dorado. Y después está el Color Rush, que es todo el blanco con los números en rojo, que también es del 94. Después está el Alternate Throwback, que es el que usamos este fin de semana en Sunday Night Football, que es el rojo con las fundas en blanco, que a mí es el que por el momento más me gusta. Y ahora vamos a usar el de Rivalries. Así es. Yo quiero saber cómo se ve este uniforme. O sea, se ve absolutamente espectacular. Y además es muy chistoso porque Jesús y yo se habíamos hablado muchas veces porque vamos a jugar además con el casco en negro. Claro. Que eso nunca ha sido utilizado en toda la historia de la franquicia. Y en general tú decías que a ti no te gusta que le cambien los colores al equipo, ¿no? Te gusta que sea clásico. ¿Pero qué te parece Aunque entonces? Empezaron con, si nos remontamos a la historia de los 49ers, con el gris. Incluso una vez a rojo, si mal no recuerdo. Tuvieron dos. Cuando recién empieza el equipo, en las primeras temporadas, por allá de los 50, 60. Porque fueron fundados en el 46. Exacto. Sí. En los 50 tuvieron un casco gris. Sí. Tuvieron un casco gris que todavía no tenía nada. Y después tuvieron un casco rojo. Sí. Que ya habíamos hablado de eso, ¿no? Te dije, bueno, a lo mejor para uno de estos como one-offs, como este que va a ser el fin de semana, a mí no me parecería una locura históricamente, ¿no? Que a lo mejor usaras ese mismo uniforme en versión moderna, ¿no? Como te veía el equipo de los 50. Al final cuentas es un uniforme que es tuyo. Y tú me decías, no, yo no quiero que Cali me cambie los uniformes, los colores. Pero creo que este negro como que te ha convencido. Sí, me gusta mucho los números de este uniforme del Rivalries porque resaltan mucho. En el Saloon Font. Sí, exactamente. Cuando los ves en las playeras de los jugadores y resaltan de forma espectacular, sí se ve realmente muy, muy bonito. Y el casco se ve muy elegante. O sea, yo sé que no es tradicional. Pero además, si lo sacabas en dorado, iba a ser muy similar al 2015. ¿Te acuerdas que en el 2015 el casco sí era dorado? Sí, era el mismo. Dorado en el 2015. No hubo un casco específico para el uniforme negro del 2015, que al final de cuentas el negro del 2015 era negro con los números iguales. Sí, porque sí es una versión especial. Sí, por eso. Entonces tiene mucho sentido que ahora sales con el casco en color negro y los números que resaltan bastante, como tú mencionas, ¿no? En Saloon Font, resalta así como el oro aquí en la playera y realmente me gusta mucho en ese Sí, la verdad es que va a ser espectacular y ojalá el partido también sea igual de espectacular. Y bueno, y nosotros le hacemos la cordial invitación, amigos. Es este sábado, no lo olviden, este sábado a las 5 de la tarde, horario del Pacífico, los 49ers contra los Seahawks. Eso quiere decir que es a las 7 de la noche, horario de la Ciudad de México, y lo pueden escuchar en español el juego por W Radio, W Deportes, en 49ers.com y en la aplicación oficial de los 49ers. Ahí los esperamos. Comentarios de mi compañero Carlos Justes y la narración de tu servidor Jesús Zárate.